Entonces, las últimas actualizaciones desde el año 2012 en adelante en relación a sepsis han mantenido cambios en la terminología, en el abordaje, en el plan de trabajo. Y la última guía es esta, Surviving Sepsis del 2016, en el cual se le han hecho algunas modificaciones farmacológicas porque definitivamente la estrategia es sobrevivir a la sepsis. Siguiente. La epidemiología básicamente es la siguiente. Si bien es una entidad que pertenece dentro de las primeras 5 causas de muerte materna a nivel mundial, la sepsis es la menos frecuente, pero cuando se presenta abarca un 90% de mortalidad. Es decir, yo no la pienso y estoy sentenciando en un 90% a esa paciente a la muerte del binomio materno-fetal, de manera que las incidencias son bajas, menos del 1% en todos los partos. Se dice según la OMS que es de 0,96 a 7 por cada 1000 gestantes. Pero ustedes dirán, bueno, no es tan frecuente como los trastornos hipertensivos, como las hemorragias. Lo importante es que una vez que está presente se asocia con alta tasa de mortalidad. Siguiente. Es decir, ¿cuáles son las poblaciones en riesgo? Las gestantes en desarrollar sepsis materna. ¿Qué es sepsis materna? La OMS la define como todo cuadro de sepsis, o sea, inflamación sistémica por un ente infeccioso en una paciente gestante o en puerperio o posaborto 42 días posterior a la resolución del embarazo, ya sea por parto o cesárea. Y el tercio de las muertes maternas representa este grupo de patologías, la sepsis materna. Y el 15% de esta entidad justifica el ingreso a las que son unidades de cuidados intensivos. Siguiente. De manera que cuando hacemos el concepto de sepsis tenemos que ver que en los conocimientos al principio determinaban no es la infección que se disemina en la sangre, no una septicemia, eso se eliminó. Y lo que tenemos es que unificar entonces las definiciones. ¿Qué termina siendo sepsis hoy, actualmente en la medicina, abril 2019? Un proceso de inflamación sistémico, la cual está relacionado a un foco infeccioso. Esa infección puede ser por un ente bacteriano, viral, fúngico, vírico, inclusive sepsis por proteínas anómalas, priones, pero esa es la entidad, ¿ok? Se dice que la manera para mejor evaluar esta entidad es una escala que se llama SOFA, del inglés que es Sequential Organ Failure Assessment, es decir, la evaluación del fallo de los órganos sistemáticos relacionados a la sepsis. Siguiente, a un proceso infeccioso. Mortalidad de la sepsis como tal, 10%. Si a esto yo le asocio que hay un mal manejo del sistema inmune, mal respuesta inflamatoria de cada órgano y lo que debería defenderme me complica y se me trastorna el metabolismo, el sistema vascular y caigo en hipotensión, se llama shock séptico, es decir, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica por agente infeccioso más hipotensión que no responde a tratamiento. Esto es shock séptico, la mortalidad es más del 40%. Si analizamos entonces la historia natural de las definiciones, dirán, bueno, pero ¿cuál es el esfuerzo en definir tanto la terminología? Para los llenados de las planillas estadísticas, porque antiguamente no era igual el fallecimiento por sepsis severa o por un SIRS aislado a lo que es un sepsis con shock séptico. Sepsis severa se eliminó, porque no hay sepsis leve, no hay sepsis moderada. La sepsis tiene una igual incidencia o riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, temperatura mayor de 38.3 grados centígrados o hipotermia, temperatura menor a 36 grados centígrados. Frecuencia cardíaca por encima de 90, frecuencia respiratoria por encima de 22 y alteraciones a los paraclínicos, la hematología. Ojo, en el protocolo de Surviving Sepsis, que es de la OMS, no estamos hablando sino de una simple hematología, donde los glóbulos blancos, si están por encima de 12.000 o por debajo de 4.000, entra el criterio de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ya vamos a hablar de otros parámetros de laboratorio. Si a esta sepsis se le asocia entonces el daño de órganos y se le asocia la hipotensión, tenemos lo que es el shock séptico y la falla multiorgánica. Siguiente. Con la escala nueva, esta casi no se ve por la iluminación, pero lo que determina es que la escala de SOFA, si la paciente me tiene 2 o más criterios, ya yo la considero séptica. Es decir, tengo
o la presión arterial sistólica por debajo de 100 milímetros de mercurio, o tengo una frecuencia cardíaca por encima de 90 o una frecuencia respiratoria por encima de 22. O sea, 2 de 3. Alteraciones del sistema nervioso central. ¿Cuál puede ser? Un Glasgow de 13 puntos. Para los que manejamos el Glasgow, eso es una escala donde yo evalúo si el paciente tiene su sistema nervioso central íntegro, con apertura ocular, movimiento, fuerza, respuesta verbal y orientación en tiempo, espacio y persona. ¿Ok? De manera que todo lo que les mencioné que era historia de daño en cada órgano, actualmente está resumida en la escala SOFA y la necesidad de uso de vasopresores para el aumento de la presión arterial, que es lo que llamamos shock séptico. Siguiente. Entonces, en pacientes, sepsis materna es la segunda causa de muerte materna directa y el principal factor son las endometritis postcesárea. ¿Ok? Dirán, bueno, es más común el parto natural, es más común las endometritis posparto, por RPM, por aborto séptico. Sin embargo, las estadísticas demuestran que las pacientes, las mayorías que han muerto sépticas posparto, ha sido por endometritis postcesárea. Así que hay que tener ojo en lo que es el cuidado en nuestra técnica quirúrgica por parte del servicio de obstetricia. Sí. Hacemos un resumen de todas las pacientes que han presentado admisiones por sepsis y de 540 en un estudio que se determinó por causa infecciosa, 9% hicieron bacteremia. O sea, en el 9% los hemocultivos salieron positivos, bacterias en sangre. De ese 9%, el 12% evoluciona a sepsis. O sea, de ese grupo de pacientes reducido, el 12% evoluciona a sepsis, de ese 12%, 4 desarrollan shock séptico y de estas 4, el 80% muere. ¿Qué es lo que les venía diciendo? Si bien en este salón que estamos aquí, a lo mejor solamente 2 personas me van a desarrollar sepsis materna, casi que según esta estadística, ellos 2 van a fallecer. De lo severa que es esta entidad. Siguiente. ¿Qué bacterias están involucradas? Tengo que saber cuáles son los agentes etiológicos para hacer la correcta interconsulta con infectología y si yo pertenezco al grupo de salud que estoy haciendo el diagnóstico, administrar la primera dosis de antibiótico que es la vital. Entonces, principalmente gram negativos, Escherichia coli, eso es de común, ¿no? Doctora, tengo un urocultivo positivo para Escherichia coli, eso es el pan nuestro de cada día en las consultas prenatales. Segundo, Klebsiella, Proteus, Hemófilo y Pseudomonas. Pseudomonas es bacteria intrahospitalaria. Mal manejo de las medidas de sepsia y antisepsia intrahospitalario. Segundo, cocos gram positivos, bacterias de la piel. Y de último, los anaerobios. ¿Ok? Siguiente. ¿Qué condiciones me van a predisponer entonces a que yo desarrolle o que la paciente desarrolle sepsis? Tengo factores de riesgo y entidades que son causa directa. Ustedes están atendiendo a unas usuarias y ustedes pueden identificar qué factor de riesgo tiene la paciente para desarrollarla en una paciente sana y ese es el objetivo del taller, que yo identifique qué puede pasarle a la paciente estando sana y no presentando ya la entidad. Los factores de riesgo son procedimientos invasivos, amniocentesis, cordocentesis, biopsia de vellosidades coriales, cerclaje cervical, ruptura prematura de membrana, multitactos. Entonces se estila que con un hospital o un centro hospitalario tengo al interno, externo de 5º año, interno de 6º año, el R1, el R2, el R3, el adjunto, el R4 recién graduado y el adjunto. Y la paciente está en trabajo de parto. Hágale un tacto. Pasan todos a corroborar. No, que les vamos a enseñar al interno para ver cómo está. Membranas rotas, con guantes no estériles, más de 5 tactos en 10 horas predispone inmediatamente a sepsis, tanto materna como neonatal, ¿ok? Trauma vaginal, cesárea, factores de la paciente, obesidad, desnutrición, diabetes, hipoproteinemia, mal manejo del control prenatal, alteraciones inmunológicas, automedicación con antibióticos de amplio espectro, uso previo de antibióticos de amplio espectro. ¿Qué quiere decir esto? En este momento de nuestra historia es difícil que una paciente se logre automedicar con una SIM porque le dolió la garganta, por la situación costo económico, pero hasta hace 10 años eso era el pan nuestro de cada día. Tengo dinofagia, voy a la farmacia, me va a inyectar una benzatínica, un Pronapen, porque es que me está doliendo la garganta. Esto predisponía a la resistencia a antibióticos y a la sepsis, ¿ok? Causas de sepsis en obstetricia.
Ya tengo una entidad, tengo una enfermedad, una patología instalada que yo tengo que prevenir que no desarrolle en sepsis, no termine en sepsis. Tengo obstétricas y no obstétricas, es decir, obstétricas, coriamnionitis, endometritis, abortos sépticos, infecciones de la episiotomía, de la herida de la cesárea y las mastitis. Ojo con las mastitis porque la mama es el órgano más olvidado de la embarazada. Casi en ninguno, o sea, es raro ver la práctica de rutina diaria prenatal que se le palpe la mama, se le examine la mama a la paciente, y en el puerperio es el área de nadie. No, que se congestionó, que no hay lactancia, que el feto, que el bebé hizo una fisura, rompió, absceso mamario, es cirugía, es obstetricia. ¿A quién se encarga de la mama? ¿Ok? Causas no relacionadas al aparato genital, pero muy común en el embarazo: la pielonefritis, las infecciones urinarias, colecistitis, infecciones, mastitis y apendicitis. Y causas no obstétricas cada vez más frecuentes: neumonía, HIV, tuberculosis y hepatitis viral. Hepatitis A, como causa principal coexistente de sepsis. Actualmente tenemos estadísticas que van a salir publicadas de cómo la hepatitis viral, la A, que es la más inocua, está asociada a sepsis y muerte en pacientes gestantes. ¿Okay? Siguiente. Entonces, al tenerlas resumidas las patologías, tenemos que tener claves para identificarlas. Quien esté acostumbrado a pasar consulta de prenatal, gestantes o en sala de parto o quirófano puerperio, tienen los elementos claves, pero no la mayoría los tiene así. Vamos a ir estudiando cada uno. Siguiente, coriamnionitis, criterios diagnósticos. Siguiente, los criterios diagnósticos para sepsis, repito, generales: fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, que es frecuencia cardíaca alta, frecuencia respiratoria elevada, retención de líquido, hiperglicemia, las alteraciones en los exámenes de laboratorio, que son la hematología completa, la leucocitosis. Yo lo mencionaré después, pero fíjense que en lo que es el estudio de sepsis, hubo en boga el principio de la velocidad de sedimentación globular. En el embarazo pierde sensibilidad porque está normalmente alta. Después la PCR, la procalcitonina, y ahora estamos hablando del lactato. Pero nuestra práctica clínica diaria con una simple hematología tenemos para hacer los criterios. Siguiente. Entonces, cuando yo tengo un cuadro de sepsis con presión arterial media por debajo de 65 y un lactato sérico, que es el nuevo parámetro de laboratorio actual como pronóstico de sepsis, por encima de 18 miligramos decilitro o 2 milismol, ya es criterio de severidad de shock séptico. Siguiente. Entonces empezamos. Coriamnionitis. ¿Cómo sospecho yo una coriamnionitis? Básicamente la paciente tiene fiebre, taquicardia materna, taquicardia fetal, el útero está irritable, la paciente está gestante, irritable, el examen de la hematología tiene más de 15.000 blancos y hay pérdida de líquido amniótico purulento. ¿Cómo sospecho también una coriamnionitis? Entro a quirófano, resonancia cerebral segmentaria y todas las cavidades están calientes. La paciente tiene útero caliente, membranas calientes, placenta caliente. Esa hipertermia local es sospecha de criterio diagnóstico intraoperatorio de coriamnionitis. Siguiente. Endometritis, igual. Fiebre, siempre mayor a 38 grados centígrados, taquicardia, el útero de la paciente no regresa lo que debe regresar después de un parto o la cesárea, es decir, es 1 centímetro por semana. Ustedes ven que ese útero, el examen físico, lo tiene todavía por encima de la cicatriz umbilical y la paciente ya tiene 72 horas de haber expulsado parto, cesárea o legrado. Entonces, eso hay que llamar la atención, además del dolor a la movilización del cuello y anexos al examen físico. Siguiente. Cuando hay infecciones de la herida, ya sea episorrafia o herida de la cesárea, signos de edema, flogosis, calor, eritema, enrojecimiento, localizado, dolor a la sensibilidad en el área, y si yo hago presión de la misma, drenaje purulento de la misma. Siguiente. Y de aborto séptico, tenemos que tener la fiebre mayor a 38 grados centígrados, la leucocitosis mayor a 15.000, secreción fétida por genitales, el antecedente de maniobras abortivas, el antecedente de cualquier maniobra abortiva, sea misoprostol, AMEU o de las no médicas, ¿ok? Y dolor en hipogastrio. Siguiente. Una vez que yo tengo estas entidades y la paciente me presenta presión sistólica por debajo de 90,
tiene una frecuencia cardíaca por encima de 120, una frecuencia respiratoria por encima de 24, está con bajo nivel de oxígeno, lo que llamamos desaturada, o la saturación es menos de 95, hiperglicemia, está desorientada, yo como personal de salud tengo que pensar, esto va hacia sepsis. ¿Qué es lo que uno ve en la práctica diaria? No, ella está tomando antibióticos, no, doctora, ella está tomando cefalexina, pero no se preocupe, tiene la tensión en 90, 60 y la media está en 50, pero es que las embarazadas todas tienen la presión arterial baja, no se preocupe. O, no, doctora, no se preocupe que ella comió y le tomaron la glicemia en un momento que no tenía las 8 horas de ayuno y está en hiperglicemia. Entonces tienden a minimizar los hallazgos al examen físico y paraclínico sin sospechar que en contexto de una paciente con alguna de estas patologías puede desarrollar la sepsis. Siguiente. De manera que, ¿qué es lo que se propone actualmente? Ya la paciente, yo estoy sospechando que tiene esa entidad, evaluarla órgano por órgano de manera esquematizada asignando un puntaje. ¿Qué órganos voy a evaluar? Respiratorio, coagulación, sangre, hígado, cardiovascular, sistema nervioso central y renal. ¿Qué necesito saber? ¿Cómo están los parámetros de respiración? Saturación de oxígeno, fracción de oxígeno parcial. ¿Qué necesito saber? La coagulación, cómo están las plaquetas, en el hígado, cómo están las transaminasas y la bilirrubina, cardiovascular, cómo está la presión arterial, en el sistema nervioso central la escala de Glasgow y renal la creatinina. Una vez que yo tengo estos parámetros, se le asigna un puntaje según el resultado. ¿Y qué dice la escala SOFA? Que si yo tengo más de 2 puntos, la paciente tiene el diagnóstico de sepsis. Siguiente. No tengo nada de esto. En mi servicio yo no tengo oxímetro y la máquina no me puede dar cuál es la presión parcial de oxígeno. No tengo procesamiento de bilirrubina momentáneamente en el laboratorio. Lo que tengo es nada más en mi esfingomanómetro y yo como médico o como personal de salud evaluando y atendiendo a la paciente. ¿Qué necesito tener para yo decir la paciente está séptica? Sea en contexto de una corionitis, de una pielonefritis, una apendicitis, embarazo con hepatitis A, necesito saber frecuencia respiratoria por encima de 22, lo que es alteraciones del sistema nervioso central y la presión arterial sistólica por debajo de 100. Con estos 3 elementos, sistólica por debajo de 100, alteraciones del sistema nervioso central y una frecuencia respiratoria por encima de 22, yo semiológicamente, con mis conocimientos y un esfingomanómetro puedo decir, esta paciente tiene criterio de sepsis. Y se llama Quick SOFA, del inglés quick, que es rápido, ¿ok? No necesito ninguno de estos elementos tecnológicos de presión parcial de oxígeno, fracción de inspiración o prolongación de exámenes de laboratorio. Siguiente. Al yo tener este puntaje de un cuadro de infección en contexto de 2 o más hallazgos, tengo que proceder. Siguiente. Saber que a medida que tenga presión arterial baja o tenga el lactato elevado, tengo más riesgo de mortalidad. El lactato es porque es un metabolito o es el final de lo que se degrada el consumo de los elementos en células que están ahogándose, que están asfixiándose, que están sin oxígeno. Entonces, cuando uno dice metabolismo anaerobio determina lactato, uno tiene que pensar, son células que están en fase de muerte, consumiendo lo último que tienen sin oxígeno y me producen este lactato, que en contexto de una paciente infectada, mientras más alto esté, más significa que tiene más tasa de mortalidad. No todos los laboratorios tienen acceso al lactato. De lo que tenemos entonces es que saber que si la presión arterial está por debajo de 65, hay 25% de mortalidad, y si se me suma la hipotensión más el lactato, la mortalidad es del 50%. Dios los ampare de ellos dos, 1. ¿Ok? Si tengo el lactato o tengo la hipotensión. ¿Sigue? Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación? La paciente está en admisión, el personal de enfermería está tomando signos vitales y se da cuenta que la paciente está desorientada y la paciente tiene la presión arterial sistólica por debajo de 100 y que viene porque tenía un cuadro de infección urinaria. Y va y presenta el caso al doctor.
establecemos lo que es el código amarillo. La OMS dice, eso es un código de instalación rápida en la cual se le debe avisar a la institución que tenga una paciente potencialmente séptica. ¿Quiénes equipan este equipo médico? Perdón, la redundancia, ¿quiénes lo conforman? Enfermería, el médico intensivista y el obstetra. Los tres. No puede faltar ninguno. ¿Qué hago? Examino a la paciente. Es una paciente obstétrica gestante o puérpera, 42 días posparto, puede ser legrado, cesárea o parto natural. Yo estoy ante una paciente con estas características y de manera coordinada, ordenada y secuencial, sin hacer el desastre que se hace en las emergencias cuando hay un paciente de alto riesgo, iniciar su atención. Siguiente. De manera que cualquier paciente, cualquier médico que se necesite en el área hospitalaria sepa qué función va a cumplir dentro de ese código amarillo. Siguiente. El minuto 0, estabilizar la paciente, identificar qué recursos tengo y qué le voy a administrar. ¿Qué debería administrarle yo a la paciente? Siguiente. 1, obtener los cultivos. Si tiene vías, retirarlas, cultivarlas. 2, identificar el foco. Señora, ¿usted qué tiene? No, tengo 15 días con pielonefritis tomando una SIM, pero no lo pude comprar y no lo estoy tomando. Ustedes ya saben que puede ser una sepsis de punto de partida urinario. 3, administración de antibióticos, sin pensarlo 2 veces. La paciente viene con criterio de sospecha, usted, de sepsis, y los activaron el código amarillo y tienen que administrarle el antibiótico que tengan de amplio espectro en su institución, ¿ok? Tienen que administrárselo antes de la primera hora, porque si no el riesgo de mortalidad se duplica. Iniciar hidroterapia, fluidoterapia, pedir el lactato. No tenemos lactato, una hematología completa, vean cuánto tengan los glóbulos blancos. Monitorizar la diuresis, Foley o Nelaton, ver cuánto está orinando y administrar oxígeno si la presión parcial está por debajo de 95. Siguiente. Los kits de clave amarilla de la OMS cambian según la institución, según el país, según las latitudes donde estemos. Este es un ejemplo de uno mexicano que trae cloruro de sodio, equipos de venoclisis, el Avocat es un Yelco, ampicilina, cloranfenicol y gentamicina. Nosotros poco trabajamos con el cloranfenicol. Siguiente, este es un ejemplo de ese mismo kit que trae ranitidina. ¿Por qué? ¿Por qué creen que para traer ranitidina un kit para código amarillo? Para evitar las úlceras de estrés. Cuando hay hipercortisolemia, o sea, el organismo está sometido a un estrés por una infección generalizada y se aumenta el nivel de cortisol, la mucosa gástrica sufre y por eso siempre se le indica ranitidina o algún protector gástrico a la paciente. Este kit lo trae. Metamizol, ¿por qué? ¿Quién tiene idea? La fiebre. Dipirona, la fiebre. Furosemida por retención de líquido. Las jeringas. Siguiente. Este es el de Salvador. Ceftriaxona, clindamicina. ¿Ok? Aquí mejoramos un poco el nivel de los antibióticos. Siguiente. El de nosotros actualmente, el de la UNFA, también varía según la institución, pero lo que varía es la presentación. Los antibióticos vienen siendo los mismos. Ampicilina, gentamicina, metronidazol. Cubrimos gran positivos, gran negativos y anaerobios. Amplio espectro. O sea, no tienen la excusa de no emplearlos en una paciente de sospecha de sepsis porque tenemos cubiertos los 3 grandes gérmenes, ¿ok? Siguiente. De manera que ya sabemos cómo tenemos que actuar, niveles de lactato, estabilizarla, oxígeno, hidratación, Foley, presiones arteriales. Tengo a la paciente hipotensa, no responde, hidrato, no responde. Eso se llama hipotensión refractaria a tratamiento. Y es lo que en la medicina decimos que necesitan vasopresores, fármacos que sean capaces de subir la presión arterial. Eso no se maneja en áreas generales, ya es un criterio de traslado a cuidados intensivos, no la puedo manejar en una emergencia general. Siguiente. Aquí en este cuadro lo que se resume es, según la causa de sepsis, qué antibiótico debo administrar y los recomendados. Y yo se los traje nada más para enseñarles que la mayoría trabaja con clinda y genta, ceftriaxona y metronidazol, acitromicina como variante, ceftriaxona y ampicilina, clinda y genta. Pocos trabajan con doxiciclina, sobre todo si es un aborto séptico, o la teicoplanina, que esto ya es unas últimas líneas para resistencia. Antiguamente los microbiólogos decían,
Cintura para arriba, clindamicina. Cintura para abajo, metronidazol. Esos son cuentos de pasillo, pero funcionan, ¿ok? Siguiente. ¿Qué me debe alertar a mí? Las complicaciones. Lo que me haga llevar a la paciente a terapia intensiva, porque no todos los centros cuentan con terapia intensiva, tanto materna como fetal. ¿Qué complicaciones puedo tener? Edema pulmonar, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, embolismos de sépticos, trombos sépticos en todo el cuerpo, y infarto cerebral o miocárdico, que se coagule, coagulación intravascular diseminada. O sea, que tanto tratar de solventar el problema infeccioso inflamatorio, se consuman todas las plaquetas y la persona se desangre con la muerte. Perinatales, parto prematuro, sepsis neonatal, infección transplacentaria, acidosis o muerte. ¿Qué criterios tengo para llevar a la paciente a UCI? Hipotensión resistente, ese es cardiovascular, necesidad de ventilación mecánica o edema pulmonar, necesidad de diálisis, que tiene más de 8, ¿ok? Neurológico, GLASO menos de 5 o 3, eso ya es criterio de terapia, y falla multiorgánica o acidosis. Siguiente. Pronóstico. Si yo tengo una paciente, una gestante, que tiene una falla orgánica cuya manifestación es cardíaca, que se manifiesta con la hipotensión, ella tiene 11.2% de riesgo de muerte materna. Es decir, aquella paciente embarazada que no responde a Ringer, hidratación 0,9 y la tensión sigue por debajo de 65, ella tiene 11 veces el riesgo de fallecer. Siguiente, en la misma elevada cantidad de riesgo, el lactato mayor a 4. Por eso es que en esta guía se hace el énfasis de pedir lactato sérico. Siguiente. Pero recuerden que en el caso particular de la obstetra, el obstetra es el único especialista que tiene que cuidar a dos, a la mamá y al feto. Y aunque ustedes, dependiendo de la edad gestacional, estamos claros, aquí primero es la mamá, el feto, con todo el dolor del mundo, no me importa, para el familiar no es lo mismo. Los familiares le van a exigir, quiero a la mamá y quiero al feto vivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo va a afectar ese cuadro infeccioso al bebé? ¿Cómo va a cuadrar ese cuadro infeccioso? ¿Qué me le va a dar y qué puedo yo ayudarle? ¿O cómo puedo yo, con un ultrasonido, un monitoreo, detectar si está afectado o no? ¿Qué hacemos? Entonces, vigilancia fetal. Los mismos patrones, monitoreo fetal, se puede perder la reactividad, perfil biofísico, que es una ecografía especial para embarazadas, se puede ver pérdida de líquido, pérdida de movimientos. Lo que hacemos es que si esos hallazgos son sugestivos de bajo nivel de oxígeno y de acidosis en el feto, hay que interrumpir, dependiendo de la edad gestacional. Siguiente. Si está para interrumpir, ahí es donde los autores siguientes ni siquiera se han puesto de acuerdo, porque en una mamá séptica con malas condiciones generales, someterla a una intervención tipo cesárea segmentaria aumento su riesgo de mortalidad. Pero si no interrumpo, también aumento su riesgo de mortalidad porque el feto infectado por transmisión transplacentaria, bacteriemia y sangre, es un cultivo persistente de infección. Entonces, ¿qué hacemos? La mayoría de los consensos determinan que con consentimiento informado, interrupción del embarazo, en casos de madre séptica. Para concluir, el paciente, o en este caso la gestante o la puérpera, está séptica hasta que se demuestre lo contrario. Yo debo explicar mi escala SOFA o Quick SOFA, actuar, acuérdense, mi personal de enfermería entrenado en identificar, cateterizar vías, manejo de fármacos, miligramos, qué se usa y qué no, porque todos somos humanos, todos podemos cometer errores. No, doctora, póngale acitromicina. Licenciada, aplíquele acitromicina. Doctor, ¿no le parece que si la paciente tiene infección urinaria, no sé, disculpen, vamos a revisar, debería ser ampicilina, porque uno no sabe en cómo estamos trabajando, ¿ok? No retardar el diagnóstico, plan de antibiótico a la medida, precoz y fuerte, no les tiemble la mano y pásenle 1 gramo de tal fármaco. La primera hora son los antibióticos y las guías no son rígidas, cada paciente hay que flexibilizar. Siguiente. Entonces, me llegó la paciente que tiene el diagnóstico de sepsis o yo lo sospecho, que en malas condiciones, ¿qué tengo que hacer? Informar y comunicar a sus familiares y a la paciente.
Mire, señor, usted es el esposo de María Pérez. Sí, mire. María Pérez es una paciente que tiene un antecedente, una infección urinaria, aquí están los exámenes, no estaba bien controlada, generalmente son así. Tiene un solo examen que se realizó y no es fidedigno, no tiene cultivo. Yo la estoy examinando, impresiona que es una infección diseminada, está complicada, no voy a administrarle tal y tal antibiótico, necesitamos, si responde, que usted nos ayude con estos exámenes y si no hay que transferir, referirla, hablar, porque si no se habla con el familiar, el paciente no tiene idea de que una paciente gestante séptica, estoy viéndola ahorita hablando y a las 8 horas falleció. Él no sabe eso, nosotros como personal de salud, sí. Conocer recursos hospitalarios y administrativos. ¿Tengo laboratorio especializado? ¿Puedo pedir un lactato ya? No. ¿Necesito mandarlo afuera? Ok. Tengo que manejarme eso. ¿Tengo banco de sangre de hemoderivados? ¿Hay cuidados intensivos y UTIN? Si tengo que interrumpir ya a la paciente para los mamás, los dos para terapia, mamá y bebé para terapia. Servicios de interconsulta, infectología, nefrología, neurología, dependiendo cómo esté la paciente. Tengo imagenología, o sea, puedo hacer un ecosonograma FAS, EcoFAS, ver si hay líquidos, si hay pus, colección, cómo está la herida. Siguiente. Si yo tengo la capacidad resolutiva y si no, referir. ¿Ok? Personal entrenado en todas las áreas. Cuando manejamos estos tipos de protocolos, esto está determinado a todos los niveles de atención, primario, secundario y terciario. En el terciario ya el especialista en medicina crítica sabe las dosis de dopamina, dobutamina, las bombas, todo. Pero a nivel primario yo tengo que aprender a examinar a la paciente, ver si tengo estos signos, si los tengo y tengo un foco infeccioso, saber que está séptico. Y si no tengo el equipo multidisciplinario, referir a la paciente previa estabilización clínica.